Frente Popular Democrático y Avanzado, que unió a marxistas con cristianos. Y con el perdón de pronto no comprender correctamente la historia, pero el único lugar que yo conozco, con la excepción creo que de Italia en algún momento, donde la democracia cristiana jugó el pellejo junto a la izquierda por la libertad en los momentos más difíciles, porque allí hay grandes contradicciones universales. Y a veces, me quiero detener un minuto, porque a veces hablando con el negro Lescano, que no puede participar de campaña por disposición presidencial, y Lilian decía: está bien, flaco, dice el negro, que seamos cristianos, pero los problemas de la tierra son tan grandes que no podemos andar pastoreando ovejas en las nubes. Y en definitiva, la batalla cultural y el adherir a la izquierda tiene que ver mucho con instalar esa construcción de valores cristianos en esta sociedad. Y si uno mira este espacio, tiene una fuerte raigambre de esa diáspora que tanto aportó a la izquierda desde el marxismo, desde los orígenes y la historia del Partido Comunista, que es conveniente también que la reivindiquemos. Porque el mismo espacio tiene una concepción de continuidad, de una serie de visiones políticas, cuando en la ideología también hay que poner la palabra. Porque no somos un frente que nos planteamos como única meta unirnos en función de un programa de la lucha para obtener el gobierno y la disputa del poder con la derecha, porque no nacimos para hacer oposición, nacimos para ostentarle el poder a la derecha y para plantear ideológicamente las alternativas que la sociedad uruguaya tenía que construir. Y en ese mismo espacio hay compañeros que significan la continuidad de un Selmar Michelini, que viene de las entrañas del vallismo, que fue legislador, que fue ministro y que dio un paso en aquella época, compañeros, para crear el Frente Amplio. A ver, imaginémonos a ese hombre en la estructura del Estado, luchando por los derechos humanos y siendo vocero contra la represión y de lo que eran reprimidos, y definiendo venirse a incorporarse a la fila del Frente Amplio, donde la mayoría de la sociedad, el 80% era de los partidos tradicionales, y con una presencia del Partido Colorado, de cuya entraña venía Selmar, que era más de la mitad, lejos más de la mitad de los partidos tradicionales. Era imaginarse salir a la calle y manejarse aún con los niveles de adhesión que tenía, con la impresión, la incomprensión de amplios sectores. Y hoy, cuando estamos en esta organización, y allí aparece Rafael en la continua lucha por los derechos humanos, en esa visión que el mismo Nuevo Espacio ha hecho desde el punto de vista del proceso de consolidación del bloque de cambio y la creación después de la nueva mayoría, fue un proceso doloroso, porque también es parte de la historia, y porque debemos mirar sobre la base de los caminos recorridos, porque nos estamos planteando desafíos nuevos y no nos podemos ocultar los procesos que vivimos, donde no cabe duda que tuvo que correr mucha agua bajo el puente para darnos cuenta mutuamente que nos necesitamos, y que los que nos necesitamos somos la inmensa mayoría de los uruguayos, que tiene que tender a organizarse social y políticamente. Ahí está el desafío de estas elecciones internas del Frente Amplio. Y cuando estas elecciones caen en Maldonado, después de una larga batalla política y cultural, cuando un grupo de compañeros de lo que estaba Asamblea Democrática, cuando conformamos el primer espacio que después parió la CONFA, con compañeros que hoy están en Cabildo, pero que estaban en la Asamblea Uruguay en aquel momento, con los compañeros de la CUF en aquel momento, donde estaban Enrique y Marita, pregábamos para que el Frente Amplio incorporara los conceptos que Seregni en el 89 impulsa en la reforma del Estatuto para la ponderación de los sectores y de las bases. Hubo un gran debate y las mayorías en el Frente Amplio para avanzar en una renovación, estoy hablando de 92, 93, fueron muy complejas. Y hoy va a ser natural, no solo que el Maldonado, ya no solo a nivel nacional, sino que en los 19 departamentos existan elecciones del conjunto de los sectores políticos y base para conformar 19 plenarios departamentales y 19 mesas políticas departamentales, y por primera vez eligiendo al presidente de forma directa
y con afiliación simultánea. Por una izquierda que veníamos de ser menos de 400.000 y que el miedo que teníamos, porque era parte de un concepto estrecho de la izquierda, es que la misma fuera infiltrada por la derecha y se adhiriera a la gente en masa para definir los candidatos y los sectores. Adentro del Frente Amplio éramos temerosos de la relación con la sociedad. Y esos temores que se discutían en buenos términos y en malos términos, porque la discusión de la unidad de la izquierda no se construyó de forma lineal y con una pista aceitada. Era con baches, con trompezones, con dificultades, con incomprensiones, hasta con formas de comunicarnos entre nosotros que eran nocivas, hasta para la salud y por las buenas relaciones humanas. Y esa izquierda, que nació en el 71 como una expresión superadora de la Organización del Pueblo Uruguayo, pasó por estas etapas y hoy estamos en una etapa que consideramos insuficiente, porque desearíamos que esta elección se eligieran en los sectores y las bases para preservar la coalición y el movimiento, para no ser un partido tradicional, pero que fueran proporcionalmente integrados a la representación que la gente le diera. Si los partidos tienen menos representación que la base, tendrán menos delegados en la mesa, y si tuvieran más, tendrán más los sectores políticos. No lo logramos, pero en el nuevo plenario, en la nueva mesa política, esta lista va a bregar por ese concepto, porque tenemos que avanzar más democráticamente, representar genuinamente al pueblo frente amplio. Y no se puede representar a alguien si no se debate con el alguien. No podemos creernos que la representación pasa porque no voten y que al día después, montados en el respaldo popular, echemos la mochila y los votos al hombro y pensamos que tenemos patente corso para hacer lo que queramos. No es esa la construcción de la democracia ni de la participación ciudadana. Pero en este escenario, el tener la oportunidad de hoy estar acá y de plantearnos que tenemos claro que este gobierno departamental y nacional tiene que seguir siendo sostenido por la fuerza política Frente Amplio, porque bien es cierto que nos aproximamos a procesos de interna, a un nuevo periodo de gobiernos a partir del 2014 y el 2015. Hoy estamos construyendo, como no hay otro partido, lo decían los compañeros, en el Uruguay, que en el medio del gobierno, y del segundo gobierno y de segunda oportunidad, porque la primera fue en el 2006, estemos eligiendo y exponiéndonos a que la gente diga: te elijo, voy a respaldar lo que estás planteando o no voy a respaldar lo que estás planteando. Y parte de esta campaña electoral tiene que ser muy precisa en lo que queremos que los frente amplistas voten cuando nos voten. No es en términos solo de proyección de figura, sino de propuestas políticas que sientamos cuando estemos en la mesa política y en el plenario.